Señor, venga urgentemente al servicio de urgencias. Su esposa está inconsciente y con ella hay un hombre desconocido. La situación es muy extraña. Esas fueron las palabras desesperadas que escuché del oficial de guardia al otro lado del teléfono. Dejé todo, abandoné mi auto con el motor encendido y corrí hacia el hospital como un loco. Mis piernas apenas me sostenían cuando entré a la sala de emergencias. Y entonces me paralicé. Completamente paralicé. Mi esposa Marlene y un hombre que nunca había visto en mi vida estaban acostados en camillas vecinas, ambos inconscientes, conectados a máquinas que pitaban sin cesar. Pero lo que me heló la sangre fue lo que había en el suelo, justo entre las dos camillas, manchas oscuras de sangre formando un charco irregular, ropas rasgadas esparcidas por todas partes, un frasco vacío de pastillas rodando cerca de la pared, y algo que parecía haber sido una pelea violenta, desesperada, mortal. ¿Qué demonios había pasado ahí? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba con mi esposa? ¿De quién era esa sangre? Mi nombre es Joaquín, tengo 63 años, y en ese momento mi mundo entero se derrumbó frente a mis ojos. Las enfermeras corrían de un lado a otro, los médicos gritaban órdenes médicas que no comprendía, las luces fluorescentes del hospital me cegaban, y yo estaba ahí, parado como un idiota, tratando de procesar la escena del infierno que tenía delante. Un oficial de policía se acercó a mí con expresión seria, con una libreta en la mano, haciéndome preguntas que mis oídos apenas registraban. ¿Conoce usted a este hombre, señor? ¿Sabe dónde estuvo su esposa esta noche? ¿Tiene idea de qué pudo haber ocurrido? No. Esas eran las únicas respuestas que salían de mi boca entumecida. Pero déjeme retroceder un poco, porque para entender esta pesadilla necesitan conocer mi historia, necesitan saber quién soy yo, quién era Marlene, y cómo llegamos a este momento de horror absoluto. Hace 18 años me casé con Marlene. Ella tenía 42 entonces, yo 45. Era una mujer atractiva, de risa fácil, que me hizo creer que finalmente había encontrado a alguien con quien envejecer. Durante los primeros años todo parecía normal, incluso bueno. Trabajábamos juntos para construir una vida. Yo manejaba un taxi en aquel entonces, ella trabajaba en una tienda de ropa. Éramos un equipo, o eso pensaba yo. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Marlene cambió. O quizás siempre fue así y yo estuve demasiado ciego para verlo. Comenzó a quejarse de todo. De la casa que rentábamos, de mis ingresos, de mi apariencia, de mis horarios. Nada de lo que yo hacía era suficiente. Nunca era suficiente. Joaquín, mira cómo viven los Hernández, ellos sí tienen una casa bonita. Joaquín, el marido de mi amiga le compró un auto nuevo. ¿Y tú qué me das? Joaquín, estás envejeciendo mal, deberías cuidarte más, me da vergüenza salir contigo. Cada palabra era un cuchillo pequeño, pero constante. Todos los días, sin falta, había una crítica, un reproche, una comparación. Y yo, como un tonto, trabajaba más duro, pensando que si ganaba más dinero, si le daba más cosas, si me esforzaba más, ella finalmente estaría contenta. Finalmente me vería con amor otra vez. Hace 5 años dejé el taxi y comencé a trabajar como conductor de aplicativo. Los horarios eran brutales, pero las ganancias eran mejores. Me levantaba a las 4 de la madrugada, me duchaba en silencio para no despertar a Marlene, tomaba un café amargo de pie en la cocina, y salía a las calles oscuras de la ciudad. Conducía 12, a veces 14 horas al día. Mis piernas se hinchaban, mi espalda dolía constantemente, mis ojos ardían de cansancio. Comía lo que podía dentro del auto, marmitas frías que preparaba los domingos para toda la semana, mientras esperaba el siguiente viaje en algún estacionamiento solitario. ¿Y Marlene? Marlene dormía hasta las 11 de la mañana. Se levantaba, se preparaba un desayuno elaborado que yo nunca compartía porque ya llevaba horas trabajando, y luego salía. Siempre salía. Con amigas, decía. Al salón de belleza. Al gimnasio. A tomar café. A no sé dónde. Regresaba en la tarde, a veces en la noche, siempre con bolsas de compras, siempre con el cabello recién arreglado, las uñas recién pintadas, ropa nueva que costaba lo que yo ganaba en 3 días de trabajo agotador. Cuando yo llegaba a casa, destruido, con el cuerpo dolorido, lo único que quería era un plato de comida caliente y quizás una palabra amable. Pero Marlene apenas me miraba. Estaba pegada a su teléfono, riéndose de mensajes que nunca me mostraba, escribiendo con una velocidad y una sonrisa que nunca me dedicaba a mí. Joaquín, la cena está en la estufa, sírvete tú mismo, estoy ocupada. Joaquín, ¿puedes bajar el volumen de la televisión? Me molestas. Joaquín,
Hueles a sudor, vete a bañar antes de acercarte a mí. Nunca un gracias por trabajar tanto. Nunca un te amo. Nunca un reconocimiento al esfuerzo que hacía por mantenerla cómoda, por pagarle sus caprichos, por darle la vida que ella exigía mientras me trataba como si fuera invisible. Hubo noches en las que me quedaba despierto, acostado a su lado en la cama, mirando el techo oscuro, preguntándome qué había hecho mal. Preguntándome por qué me sentía tan solo estando casado. Preguntándome si acaso el amor verdadero era esto, sacrificarte hasta quedar vacío mientras la otra persona tomaba y tomaba sin jamás dar nada a cambio. Pero yo seguía ahí. Seguía levantándome a las 4 de la madrugada. Seguía conduciendo hasta que mi cuerpo suplicaba descanso. Seguía entregándole mi salario casi completo mientras yo sobrevivía con lo mínimo. ¿Por qué? Porque tenía 63 años y estaba cansado. Porque creía que era mi deber como esposo. Porque mi madre me enseñó que un hombre de verdad sostiene a su familia sin importar qué. Porque tenía miedo de estar solo. Porque, en el fondo de mi alma destrozada, todavía guardaba la esperanza idiota de que algún día Marlene volvería a verme como me veía al principio, cuando mis ojos todavía brillaban con algo parecido al futuro. Mi hermana Eloísa me lo decía constantemente. Joaquín, esa mujer te está destruyendo. Joaquín, ábrele los ojos, ella no te ama, solo ama tu dinero. Joaquín, por favor, sal de ahí antes de que sea demasiado tarde. Pero yo no escuchaba. Defendía a Marlene. Inventaba excusas. Es que ella está estresada. Es que tiene sus propios problemas. Es que el matrimonio es así, no todo es color de rosa. Eloísa sacudía la cabeza con tristeza y dejaba de insistir, sabiendo que yo era un caso perdido. Hace 3 meses noté algo diferente. Marlene estaba aún más distraída que de costumbre. Salía más seguido. Su teléfono sonaba a horas extrañas y ella corría a otra habitación para contestar. Cuando le preguntaba dónde había estado, sus respuestas eran vagas, nerviosas. En el salón. Con Diana. Haciendo compras. Nada importante. Pero su mirada huía de la mía. Sus manos temblaban ligeramente. Había algo que me escondía, eso era obvio, pero yo tenía demasiado miedo de confrontarla, demasiado miedo de confirmar lo que mi corazón ya sabía. Una noche encontré un recibo en el bolsillo de su chamarra. Era de un restaurante caro, uno de esos lugares elegantes donde yo nunca la había llevado porque no podíamos pagarlo. O eso creía. La cuenta era por más de $200. 2 platos, 2 copas de vino, un postre para compartir. La fecha era de hacía una semana, un martes por la noche, justo cuando ella me había dicho que estaba en casa de su amiga Iris viendo películas. Confronté a Marlene con el recibo tembloroso en mi mano. Ella apenas parpadeó. Ah, eso. Sí, fui con Maribel, nos dimos un gusto. ¿Algún problema? Salí a trabajar temprano ese día y te dejé dinero guardado. O ahora tampoco puedo gastar lo que es mío. Su voz era fría, desafiante. Y yo, como siempre, me encogí. Me disculpé. Me sentí culpable por haberla cuestionado. Guardé el recibo y nunca más hablé de ello. Pero las dudas ya estaban plantadas. Comenzó a crecer en mi pecho una angustia constante, un presentimiento oscuro que no me dejaba respirar bien. Y entonces llegó esa maldita noche. La noche que me cambió la vida para siempre. Era un martes común, o eso pensaba yo. Me levanté como siempre a las 4 de la madrugada. Marlene roncaba suavemente a mi lado, completamente ajena a mi existencia. Me vestí en la oscuridad, preparé mi café en silencio, y salí a la calle fría antes de que el sol siquiera pensara en aparecer. Las primeras horas fueron normales. Llevé a un ejecutivo al aeropuerto, a un estudiante a la universidad, a un anciano al hospital para su cita médica. Conversaciones breves, propinas pequeñas, tráfico pesado. La rutina de siempre. Alrededor de las 2 de la tarde recibí una solicitud para ir a recoger a alguien en el centro comercial. Acepté. Conduje hasta allá, estacioné en la zona de espera, y entonces mi teléfono vibró. No era la aplicación. Era una llamada. Un número que no tenía guardado. Algo en mi instinto me gritó que contestara. Deslicé el dedo sobre la pantalla con manos que ya comenzaban a sudar sin razón aparente. Señor Joaquín. Era una voz masculina, seria, oficial. Habla el oficial Mauricio del departamento de policía. Necesito que venga inmediatamente al hospital central, al área de urgencias. Su esposa Marlene fue encontrada inconsciente hace aproximadamente 1 hora. Hay una situación muy delicada aquí. Mi cerebro se congeló. ¿Inconsciente?
¿Marlene? ¿Qué había pasado? ¿Un accidente? ¿Un asalto? Traté de hacer preguntas, pero mi lengua no obedecía correctamente. El oficial continuó con voz tensa. Señor, también hay un hombre con ella. No hemos podido identificarlo aún. Ambos están en estado crítico. Necesitamos que venga a reconocer la escena y responder algunas preguntas. Es urgente. Un hombre. Con mi esposa. Ambos inconscientes. Las palabras retumbaban en mi cabeza como campanas de iglesia anunciando un funeral. Colgué sin siquiera despedirme. Cancelé la solicitud del pasajero. Encendí el motor con manos temblorosas y conduje hacia el hospital como un demente, cruzándome semáforos en amarillo, rezando para llegar rápido, rezando para que fuera un error, rezando para que Marlene estuviera bien a pesar de todo lo que me había hecho sufrir. Porque así de patético era yo. Incluso en medio de la sospecha y el dolor, todavía me preocupaba por ella. Llegué al hospital en 15 minutos cuando normalmente habría tardado 30. Dejé el auto estacionado de cualquier manera en la entrada de emergencias. Un guardia me gritó algo, pero no le presté atención. Corrí hacia las puertas automáticas que se abrieron demasiado lento para mi desesperación. El olor a desinfectante y enfermedad me golpeó la nariz. Las luces fluorescentes del techo brillaban con una intensidad cruel. Enfermeras vestidas de verde pasaban corriendo con charolas de instrumentos médicos. Una mujer lloraba en la sala de espera abrazando a un niño pequeño. Todo era caos y ruido y miedo concentrado. Marlene Soto, grité en la recepción. Soy su esposo, me llamaron, ¿dónde está? La recepcionista, una mujer joven de ojos cansados llamada Diana según decía su gafete, me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Venga conmigo, señor. El oficial lo está esperando. Me guió por un pasillo largo que parecía interminable. Cada paso resonaba en mi pecho como un tambor de guerra. Doblamos una esquina y entonces lo vi. Lo vi todo. Y me paralicé. 2 camillas colocadas una al lado de la otra en medio del área de trauma. En una estaba Marlene, mi esposa, conectada a cables y tubos, con una mascarilla de oxígeno cubriendo su rostro pálido. Su cabello negro, normalmente perfectamente peinado, estaba desordenado, con mechones pegados a su frente sudorosa. Su blusa color rosa estaba rasgada del hombro izquierdo. Tenía arañazos visibles en el cuello y en los brazos. Sus ojos estaban cerrados y su pecho subía y bajaba con dificultad. Y en la camilla de al lado estaba él. Un hombre que jamás había visto en mi vida. Alto, de unos 45 años, cabello castaño, complexión atlética. También inconsciente, también conectado a máquinas. Tenía un corte profundo en la ceja derecha, sangre seca manchando su sien. Su camisa blanca estaba desgarrada y salpicada de manchas oscuras. Sus nudillos estaban hinchados, pelados, como si hubiera golpeado algo o a alguien con furia. Pero lo peor, lo que hizo que mis piernas casi cedieran, era lo que había en el suelo entre ambas camillas. Manchas de sangre formando un charco irregular sobre las baldosas blancas. Pedazos de tela rasgada esparcidos por todas partes. Un zapato de tacón color negro tirado cerca de la pared. Un frasco pequeño de pastillas vacío rodando en una esquina. Y algo más. Una cartera de hombre abierta, con billetes desparramados alrededor, tarjetas de crédito, una identificación que no alcanzaba a leer desde donde estaba. Señor Joaquín. La voz del oficial Mauricio me sacó del trance. Era un hombre de unos 50 años, robusto, con bigote gris y mirada penetrante. Necesito que me responda algunas preguntas. ¿Reconoce usted a este hombre? Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Mi garganta estaba cerrada, mi boca seca como el desierto. ¿Tiene idea de dónde pudo haber estado su esposa esta noche? Volví a negar. Ella había salido temprano por la tarde. Dijo que iba con su amiga Maribel al centro comercial. Eso fue lo último que supe. El oficial anotó algo en su libreta. ¿A qué hora fue eso? Como a las 3 de la tarde, creo. Yo estaba trabajando. No hablamos mucho. Ella solo me mandó un mensaje diciendo que saldría. Mauricio intercambió una mirada con Diana, la enfermera que me había traído hasta ahí. Había algo en esa mirada. Algo que me hizo sentir aún más enfermo. Señor Joaquín, encontramos a su esposa y a este hombre en un estacionamiento del Hotel Mirador, en la zona norte de la ciudad. Una pareja que pasaba por ahí escuchó gritos y llamó a emergencias. Cuando llegamos, ambos estaban inconscientes en el suelo, junto al auto del hombre. Había señales claras de una pelea violenta. Botellas rotas,
sangre, objetos personales esparcidos. Todavía estamos investigando qué sucedió exactamente, pero necesitamos su cooperación. Hotel Mirador. La zona norte. A más de 1 hora de nuestra casa. Marlene nunca había mencionado ese lugar. ¿Qué demonios hacía ahí? ¿Y quién era ese hombre? ¿Puedo ver su identificación?, pregunté con voz ronca, señalando la cartera en el suelo. El oficial recogió la cartera con guantes de látex y extrajo la identificación. Me la mostró sin dejarme tocarla. El nombre en la credencial decía, Enrique Maldonado Ruiz, 46 años. Domicilio en la colonia Las Palmas. Enrique. Ese nombre no significaba nada para mí. Nunca lo había escuchado. Marlene nunca lo había mencionado. Pero ahí estaba, inconsciente junto a mi esposa, ambos heridos, ambos encontrados en circunstancias que gritaban lo que yo no quería aceptar. Señor, lamento decirle esto, continuó Mauricio con tono más suave, pero necesitamos considerar todas las posibilidades. ¿Existe alguna razón por la que su esposa pudiera estar con este hombre? ¿Algún conocido mutuo? ¿Algún negocio? ¿Algo? Sentí como la humillación me quemaba el rostro. Todos en esa sala sabían lo que estaba pasando. La enfermera me miraba con lástima. Los otros oficiales murmuraban entre ellos. Yo era el esposo engañado, el tonto que trabajaba 14 horas diarias mientras su esposa se veía con otro hombre en hoteles caros. No sé nada, susurré. No conozco a ese hombre. No sé qué hacía Marlene con él. Diana se acercó a mí con una silla. Siéntese, señor, por favor. Se ve muy pálido. No quiero que se desmaye. Me dejé caer en la silla, mis piernas finalmente rindiéndose. La sala daba vueltas a mi alrededor. Las máquinas pitaban sin cesar. Voces médicas gritaban términos que no comprendía. Y yo estaba ahí, sentado como un idiota, viendo cómo mi vida se desmoronaba pedazo a pedazo. Un médico joven de bata blanca se acercó al oficial. Tenemos los resultados preliminares de toxicología. Ambos pacientes tienen niveles peligrosos de sedantes en sangre. Parece que ingirieron o fueron obligados a ingerir una dosis masiva de benzodiazepinas. Es un milagro que estén vivos. Necesitamos hacer lavado gástrico inmediatamente. ¿Sedantes? ¿Alguien los drogó? ¿O se drogaron ellos mismos? Nada tenía sentido. Las siguientes 2 horas fueron una tortura interminable. Los médicos trabajaban frenéticamente en Marlene y en ese hombre, Enrique, haciendo procedimientos que yo no comprendía. Diana, la enfermera, se quedó a mi lado la mayor parte del tiempo, ofreciéndome café que no pude tomar, diciéndome que todo estaría bien cuando ambos sabíamos que era mentira. El oficial Mauricio iba y venía, hablando por radio, tomando notas, haciendo llamadas, coordinando con otros agentes que llegaban al hospital. Finalmente me dejaron acercarme a Marlene. Estaba estabilizada, dijeron, pero seguía inconsciente. Me paré junto a su camilla, mirando su rostro que conocía tan bien pero que ahora me parecía el de una extraña. Tenía moretones formándose en el cuello, arañazos profundos en los antebrazos. Sus labios estaban resecos y ligeramente morados. ¿Quién le había hecho esto? ¿Ese hombre? ¿O había sido ella quien atacó? ¿Qué tipo de situación violenta había ocurrido en ese estacionamiento? Toqué su mano fría y sentí absolutamente nada. Ningún amor. Ninguna compasión. Solo un vacío enorme donde antes había habido 18 años de matrimonio. Era como si mi corazón finalmente hubiera entendido lo que mi cabeza llevaba tiempo sabiendo. Esta mujer nunca me había amado realmente. Yo había sido útil, conveniente, un medio para mantener su estilo de vida. Pero amor, amor verdadero, nunca había existido. Señor Joaquín, necesito que venga conmigo. Era Mauricio otra vez, con expresión aún más seria que antes. Tenemos que revisar las pertenencias de su esposa. Necesitamos su autorización para examinar su teléfono celular. Asentí en silencio y lo seguí hasta una sala pequeña donde habían colocado las pertenencias de Marlene en una mesa metálica. Su bolso color crema, manchado de tierra y sangre. Su celular con la pantalla agrietada. Su cartera. Sus llaves. Un pañuelo arrugado. Y algo más que hizo que mi estómago se retorciera, una caja pequeña de condones a medio usar. El oficial abrió el bolso con guantes puestos. Dentro había maquillaje, un perfume caro que yo nunca le había comprado, un recibo del Hotel Mirador fechado hacía 3 semanas. 3 semanas. Esto no había sido un encuentro casual de una noche. Esto había estado sucediendo durante tiempo.
¿Conoce usted la contraseña del celular de su esposa?, preguntó Mauricio sosteniendo el teléfono dañado. No, admití sintiéndome aún más patético. Ella nunca me la dio. Decía que era su privacidad. El oficial asintió sin sorpresa. Vamos a necesitar una orden judicial para desbloquearlo entonces. Pero mientras tanto, encontramos esto en el auto de Enrique Maldonado. Sacó una bolsa de evidencia que contenía otro celular, este intacto. Aparentemente es un teléfono secundario que él usaba. No tiene contraseña. Ya revisamos algunos mensajes. Creo que debería ver esto. Me entregó el teléfono con expresión sombría. La pantalla mostraba una conversación de WhatsApp. El contacto decía simplemente, M. No hacía falta ser detective para saber que esa M era Marlene. Comencé a leer y cada mensaje era una puñalada directa al corazón. M. No aguanto más vivir esta mentira. Quiero estar contigo todo el tiempo. Enrique, pronto amor. El plan está casi listo. Solo necesitamos un poco más de paciencia. M. He estado investigando. El seguro paga el doble si es muerte accidental. Tenemos que hacer que parezca un asalto durante su trabajo. Enrique, ¿está segura? No hay vuelta atrás después de esto. M. Completamente segura. Llevo años atada a ese viejo. Me ha robado mi juventud. Merece lo que le va a pasar. La sala comenzó a dar vueltas. Mis manos temblaban sosteniendo el teléfono. Seguí leyendo, incapaz de detenerme aunque cada palabra me destrozaba. M. Hoy compré más pastillas. Nadie sospecha nada. La farmacéutica cree que son para mi insomnio. Enrique, bien. Cuando llegue el momento, lo citamos en algún lugar apartado, le ponemos las pastillas en alguna bebida, esperamos que haga efecto, y simulamos el asalto. La policía pensará que fue mala suerte. M. Y después nos vamos juntos. Con el dinero del seguro podemos empezar en otro país. Nueva vida. Solo tú y yo. Enrique, te amo. Pronto seremos libres. M. Yo también te amo. Este martes finalmente terminará esta pesadilla. Este martes. Hoy era martes. Iban a matarme hoy. Mi propia esposa había planeado asesinarme para cobrar un seguro de vida que yo ni siquiera sabía que existía. Todas esas salidas con amigas, todas esas tardes fuera de casa, todos esos gastos inexplicables, todo había sido para planear mi muerte. Señor Joaquín, siéntese por favor. Diana había entrado a la sala y me sostenía del brazo. Estaba llorando sin darme cuenta, lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas arrugadas. Mi pecho dolía como si me hubieran golpeado con un martillo. No podía respirar correctamente. Hay más, dijo Mauricio con voz suave pero firme. Encontramos en el auto de Enrique una botella de agua a medio tomar con residuos de sedantes. También había una jeringa usada. Y lo más importante, encontramos una póliza de seguro de vida a su nombre, señor Joaquín, por valor de $800,000. Su esposa es la única beneficiaria. La póliza fue contratada hace 6 meses sin su conocimiento, falsificando su firma. $800,000. Ese era el precio de mi vida para Marlene. Trabajé como esclavo durante 18 años, me sacrifiqué, me humillé, me destruí por ella, y todo ese tiempo ella solo veía cifras. Solo veía dinero. Solo esperaba el momento de deshacerse de mí para cobrar. ¿Qué pasó entonces? Logré preguntar con voz quebrada. Si iban a matarme, ¿por qué están ellos inconscientes? Todavía estamos reconstruyendo los hechos, explicó Mauricio, pero por las cámaras de seguridad del hotel y los testimonios preliminares, parece que algo salió terriblemente mal. Según las imágenes, su esposa y Enrique se reunieron en el estacionamiento alrededor de las 7 de la noche. Estaban discutiendo acaloradamente. Los testigos escucharon gritos. Parece que Enrique tuvo un cambio de opinión. Le dijo a su esposa que no podía continuar con el plan, que no podía matar a una persona inocente. Ella se enfureció. Lo acusó de cobarde, de arruinarlo todo. La discusión escaló rápidamente. Hizo una pausa, revisando sus notas. Según pudimos reconstruir, su esposa intentó obligar a Enrique a tomar las pastillas que habían preparado originalmente para usted. Quería drogarlo para dejarlo como testigo incómodo, o quizás matarlo para que no la delatara. Hubo forcejeo. La botella de agua con sedantes se derramó. Ambos terminaron ingiriendo cantidades peligrosas durante la pelea. Enrique intentó inyectarle algo a su esposa, probablemente más sedantes,
pero en el forcejeo ambos resultaron afectados. Cayeron inconscientes antes de que pudieran pedir ayuda. Si esa pareja no hubiera pasado por ahí y llamado a emergencias, ambos estarían muertos ahora mismo. Entonces Marlene había tratado de matar también a su amante cuando él intentó echarse para atrás. No solo había planeado mi asesinato, sino que estaba dispuesta a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia ese dinero. No era solo una esposa infiel. Era una asesina en potencial. Una psicópata que había compartido mi cama durante casi 2 décadas. Diana me trajo un vaso de agua y me obligó a beber. Señor Joaquín, sé que esto es devastador, pero necesito que entienda algo importante. Usted está a salvo ahora. Ellos no pudieron hacerle daño. El plan fracasó. Y toda la evidencia está aquí. Los mensajes, las compras de medicamentos, la póliza fraudulenta, las cámaras del hotel, todo. Su esposa va a enfrentar cargos muy serios cuando despierte. ¿Cuándo va a despertar?, pregunté, sin saber realmente si quería que lo hiciera. El médico que había atendido a Marlene entró a la sala donde yo seguía tratando de procesar toda esta pesadilla. Era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y expresión cansada. Señor, su esposa está estabilizada pero todavía en estado crítico. La cantidad de sedantes en su sistema era suficiente para causar un paro respiratorio. Tuvimos que hacer lavado gástrico y administrarle medicamentos para contrarrestar los efectos. Debería despertar en las próximas horas, pero no puedo garantizar que no haya daño neurológico. Tendremos que esperar. ¿Y el hombre?, preguntó Mauricio. Enrique Maldonado está en mejores condiciones. Su dosis fue menor, parece que su cuerpo la procesó más rápido. Calculamos que podría despertar en cualquier momento. Cuando lo haga, podremos interrogarlo, añadió mirando al oficial. Me quedé ahí sentado, con la mente en blanco, tratando de asimilar que mi vida había estado a minutos de terminar. Si Enrique no hubiera tenido esa crisis de conciencia, si hubiera seguido adelante con el plan, yo estaría muerto ahora mismo. Muerto en algún callejón oscuro, con mi auto robado, con mi billetera vacía, y todos pensarían que fui víctima de un asalto común. Marlene lloraría en mi funeral, recibiría las condolencias de familiares y amigos, cobraría los $800,000 y se iría a vivir su vida perfecta con su amante. Y nadie habría sospechado jamás. Señor Joaquín, dijo Diana con voz suave, sentándose a mi lado. Sé que esto es terrible, pero quiero que sepa algo. En mis 15 años trabajando en emergencias he visto muchos casos horribles. Pero también he visto milagros. Y lo que pasó hoy fue un milagro. El universo lo protegió. Ese hombre tuvo un momento de humanidad justo a tiempo. Las cosas malas que iban a pasar no pasaron. Usted está vivo. Está a salvo. Y ahora tiene la oportunidad de reconstruir su vida lejos de alguien que no lo merecía. Sus palabras eran amables, pero yo me sentía vacío. ¿Reconstruir mi vida? Tenía 63 años. Había desperdiciado las últimas 2 décadas con una mujer que secretamente deseaba mi muerte. ¿Qué me quedaba ahora? ¿Seguir manejando hasta que mi cuerpo finalmente colapsará? ¿Vivir solo en algún departamento pequeño, comiendo comida congelada frente al televisor hasta que la muerte llegara de forma natural? Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era mi hermana Eloísa. Contesté con manos temblorosas. Joaquín, ¿dónde estás? He estado llamándote toda la tarde. ¿Estás bien? No pude responder de inmediato. Mi garganta estaba cerrada. Joaquín, habla. Me estás asustando. Estoy en el hospital, logré decir finalmente. Marlene está aquí. Hubo un incidente. ¿Qué tipo de incidente? ¿Estás herido? Voy para allá ahora mismo. No, no vengas, susurré. Es complicado. Te explico después. Pero Eloísa ya había colgado. La conocía bien. Estaría en el hospital en menos de media hora sin importar lo que yo dijera. Era terca como una mula, pero era la única persona en este mundo que realmente se preocupaba por mí. Mauricio regresó con más papeles en las manos. Señor Joaquín, encontramos más evidencia en el teléfono de Enrique. Hay transferencias bancarias que su esposa le hizo durante los últimos 4 meses. Pequeñas cantidades, $50 aquí, 100 allá, para no levantar sospechas. En total suman aproximadamente $3,500. Aparentemente era un pago adelantado por el trabajo que iba a realizar. $3,500. Marlene había estado robando de mi salario para pagarle a su amante para que me asesinara. Cada vez que yo le daba dinero para el mercado,
para sus caprichos, para sus salidas, ella estaba guardando una parte para financiar mi muerte. La traición era tan profunda, tan completa, que ya ni siquiera dolía. Era como si mi capacidad de sentir se hubiera agotado completamente. También encontramos búsquedas en Internet en su computadora personal, continuó Mauricio. Investigaciones sobre venenos indetectables, formas de simular accidentes automovilísticos, estadísticas de asaltos en la ciudad, compañías de seguros y sus tiempos de pago. Todo está documentado. Tenemos un caso sólido. Cuando su esposa despierte, será arrestada inmediatamente por conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros y tentativa de homicidio contra Enrique Maldonado. ¿Cuánto tiempo de cárcel podría recibir?, pregunté sin emoción. Con toda la evidencia que tenemos, fácilmente entre 20 y 30 años. Quizás más si el fiscal decide agregar otros cargos. A su edad, señor, perdone que lo diga así, pero probablemente pasará el resto de su vida en prisión. 30 años. Marlene tenía 60 años ahora. Saldría siendo una anciana de 90, si es que vivía tanto tiempo. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Y extrañamente, yo no sentía ni satisfacción ni pena. Solo un cansancio profundo que me llegaba hasta los huesos. Un movimiento en la sala de trauma llamó la atención de todos. Enrique estaba despertando. Sus párpados temblaban, sus dedos se movían ligeramente. El médico corrió hacia él, revisando sus signos vitales, ajustando las máquinas. Mauricio se acercó también, con su libreta lista. Diana me miró con expresión preocupada. ¿Quiere estar presente durante el interrogatorio?, preguntó Mauricio. Tiene derecho, considerando que usted es la víctima principal en este caso. Asentí y me levanté con piernas temblorosas. Necesitaba escuchar de su propia boca por qué. ¿Por qué había aceptado matar a un hombre inocente? ¿Por qué había planeado destruir mi vida por dinero? Necesitaba entender qué tipo de persona hace algo así. Nos acercamos a la camilla de Enrique justo cuando sus ojos se abrían completamente. Estaba confundido, desorientado, mirando alrededor sin comprender dónde estaba. Intentó incorporarse, pero los cables se lo impidieron. Su mirada finalmente se posó en mí y vi algo en sus ojos. Miedo, culpa, vergüenza. Señor Maldonado, dijo Mauricio con voz firme, soy el oficial Mauricio del departamento de policía. Está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. ¿Entiende sus derechos? Enrique asintió débilmente, sin dejar de mirarme. Yo sostuve su mirada, esperando que dijera algo, que explicara lo inexplicable. Necesito agua, susurró con voz ronca. Diana le trajo un vaso con una pajilla. Él bebió despacio, tosiendo un poco, recuperando fuerzas. Finalmente habló, dirigiéndose directamente a mí. Usted es Joaquín, ¿verdad? El esposo. Sí, respondí con voz plana. Soy el hombre que planeabas asesinar. Cerró los ojos con expresión de dolor que parecía genuina. Lo siento. Dios, lo siento tanto. No sé en qué estaba pensando. No sé cómo llegué a ese punto. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. ¿Por qué aceptaste hacerlo? Enrique respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor para confesar. Conocí a Marlene hace 8 meses en un gimnasio. Ella era hermosa, atenta, me hacía sentir especial. Yo acababa de divorciarme, estaba vulnerable, solo. Comenzamos a vernos. Al principio solo era una aventura, algo ligero, sin compromisos. Pero ella comenzó a hablarme de usted. Me decía que estaba atrapada en un matrimonio infeliz, que usted la maltrataba, que la tenía prisionera. Hizo una pausa, mirándome con ojos suplicantes. Me dijo que usted le pegaba, que la amenazaba, que la obligaba a quedarse. Me mostró moretones que según ella usted le había hecho. Yo le creí. Completamente. Pensé que estaba salvando a una mujer abusada de un monstruo. Sentí como la rabia comenzaba a reemplazar al entumecimiento. Nunca toqué a Marlene. Nunca. Trabajé como burro para mantenerla feliz mientras ella me trataba como basura. Y ahora resultaba que también le había mentido a su amante, pintándome como un abusador para manipularlo. Ella comenzó a hablar de dejarlo, continuó Enrique, pero decía que usted nunca la dejaría ir, que la perseguiría, que le haría daño. Dijo que la única forma de liberarse era si usted ya no estuviera. Al principio pensé que bromeaba, pero insistía, cada vez más. Me mostraba artículos de noticias sobre mujeres asesinadas por sus esposos.
Me decía que si no hacíamos algo, ella sería la siguiente. Enrique tosió otra vez y Diana le ofreció más agua. Él bebió con avidez, como si estuviera tratando de lavar el veneno de sus palabras. Mauricio tomaba notas furiosamente mientras yo permanecía paralizado, escuchando cómo Marlene había construido una narrativa completa de mentiras para convertir a este hombre en su arma asesina. Ella fue muy inteligente, continuó Enrique con voz cada vez más firme. Me fue envolviendo poco a poco. Primero me mostró supuestas amenazas de texto que según ella venían de usted. Mensajes violentos, posesivos, aterradores. Ahora me doy cuenta de que probablemente ella misma los escribió desde otro teléfono. Pero en ese momento yo estaba tan enamorado, tan cegado, que no cuestioné nada. ¿Cuándo comenzaron a planear específicamente mi asesinato? Pregunté con voz temblorosa de rabia contenida. Hace unos 4 meses, admitió bajando la mirada. Ella me dijo que había encontrado una póliza de seguro que usted tenía, por una cantidad grande de dinero. Dijo que si algo le pasaba a usted, ella finalmente sería libre y tendríamos recursos para empezar una nueva vida juntos. Me habló de países hermosos donde podríamos vivir, de una casa en la playa, de una vida sin preocupaciones. Yo estaba desempleado, desesperado económicamente. Mi divorcio me había dejado en la ruina. La idea de tener dinero, de tener una mujer que me amaba, de ser el héroe que salvaba a alguien de un matrimonio abusivo, todo eso nubló mi juicio. Héroe, repetí con amargura. Ibas a asesinarme a sangre fría y te veías como un héroe. Lo sé, susurró con lágrimas comenzando a rodar por su rostro golpeado. Lo sé y no tengo excusa. Soy un monstruo. Pero tiene que creerme, señor Joaquín, cuando llegó el momento, cuando llegó hoy, cuando íbamos a ejecutar el plan, no pude. Mi conciencia finalmente despertó. ¿Qué iba a pasar hoy exactamente?, preguntó Mauricio inclinándose hacia adelante. Enrique respiró temblorosamente. El plan era simple. Marlene iba a llamarlo usted esta noche, alrededor de las 9, pidiéndole que fuera a recogerla a un lugar específico en la zona industrial. Diría que su auto se había descompuesto, que estaba asustada, que la ayudara. Cuando usted llegara, yo estaría escondido. Marlene le ofrecería una botella de agua con sedantes disueltos. Mientras esperábamos que hicieran efecto, yo me acercaría. Una vez inconsciente, simularíamos un asalto violento. Robaríamos su billetera, su celular, dejaríamos su auto abandonado. Los paramédicos lo encontrarían ya muerto por la sobredosis, pero parecería que los asaltantes lo habían drogado para robarle más fácilmente. Un caso más de la creciente violencia urbana. Nada que investigar profundamente. El nivel de detalle era escalofriante. Habían pensado en todo. Cada paso cuidadosamente planeado. Mi muerte reducida a una estadística más en el periódico. Pero esta tarde, continuó Enrique limpiándose las lágrimas, cuando nos encontramos en el estacionamiento del hotel para repasar los últimos detalles, algo se rompió dentro de mí. La vi preparar las pastillas, contándolas meticulosamente, sonriendo mientras hablaba de cuánto dinero íbamos a recibir, y de repente la vi claramente por primera vez. No era una víctima asustada. Era una mujer calculadora, fría, que estaba usando mi amor y mi estupidez para cometer un asesinato. Me di cuenta de que si era capaz de matar a su esposo con quien había vivido casi 20 años, ¿qué me impediría eventualmente hacerme lo mismo a mí si algún día dejaba de serle útil? Entonces le dijiste que no ibas a hacerlo, lo interrumpió Mauricio. Exacto. Le dije que no podía seguir con esto, que estaba mal, que matar a un hombre inocente, sin importar las excusas que nos dijéramos, era imperdonable. Le dije que me iba, que podía quedarse con el dinero que ya le había dado, pero que yo me alejaba de todo este plan demente. ¿Y cómo reaccionó ella? Enrique cerró los ojos recordando. Se volvió loca, completamente loca. Comenzó a gritarme, llamándome cobarde, inútil, traidor. Me dijo que yo le había prometido salvarla, que ahora la estaba condenando a seguir sufriendo con su esposo abusivo. Le dije que sospechaba que todo eso era mentira, que probablemente usted era un buen hombre y ella era la manipuladora. Eso la enfureció aún más. Hizo una pausa, tocándose el corte en la ceja. Me atacó físicamente. Me arañó la cara, me golpeó. Yo solo trataba de defenderme sin lastimarla. Entonces corrió al auto y sacó la botella de agua con los sedantes. Me gritó que si yo no iba a ayudarla, entonces me convertiría en un problema que necesitaba eliminar. Trató de obligarme a beber. Forcejeamos. La botella se derramó sobre ambos. Ambos tragamos agua sin querer durante la pelea. Ella sacó una jeringa,
no sé de dónde, e intentó inyectarme. Logré quitársela, pero en el forcejeo ambos terminamos con el líquido en nuestros sistemas. Comencé a sentirme mareado casi de inmediato. Lo último que recuerdo es caer al suelo viendo cómo ella también colapsaba frente a mí. Después todo es oscuridad hasta despertar aquí. Mauricio terminó de escribir y miró a Enrique con expresión dura. ¿Está dispuesto a testificar sobre todo esto en corte? ¿A declarar contra Marlene? Sí, respondió Enrique sin dudar. Sí, lo haré. Es lo mínimo que puedo hacer. Casi maté a un hombre inocente. Casi destruí una vida por codicia y estupidez. Merezco ir a prisión. Y ella merece algo peor. Me miró directamente a los ojos. Señor Joaquín, sé que mis disculpas no significan nada. Sé que el daño está hecho. Pero necesito que sepa que cuando finalmente lo vi a usted hace unos minutos, cuando vi su rostro cansado, sus ojos tristes, su expresión de hombre que ha trabajado duro toda su vida, supe con certeza absoluta que Marlene mintió sobre todo. Usted no es un abusador. Usted es una víctima. Y yo casi me convierto en su verdugo. Voy a cargar con esa culpa el resto de mi vida. No supe qué responder. Parte de mí quería golpearlo, gritarle, hacerle sentir aunque sea una fracción del dolor que yo sentía. Pero otra parte, la parte cansada y rota, solo quería que todo esto terminara. Diana me tocó el hombro suavemente. Señor Joaquín, su hermana acaba de llegar. Está en la sala de espera preguntando por usted. Asentí agradecido por la excusa de alejarme de Enrique. Antes de irme, Mauricio me detuvo. Señor, quiero que sepa que vamos a procesar tanto a Marlene como a Enrique con todo el peso de la ley. Usted tendrá que testificar eventualmente, pero por ahora descanse, procese todo esto. Ha pasado por una experiencia traumática. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse esta noche? No recomiendo que regrese a su casa todavía. Puedo quedarme con mi hermana, respondí automáticamente. Bien. Mañana temprano necesitaremos una declaración formal completa. Por ahora vaya con su familia. Caminé hacia la sala de espera con piernas que apenas me sostenían. Cuando Eloísa me vio, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Era 5 años menor que yo, pero siempre había sido la fuerte de la familia. No dije nada. Solo me dejé abrazar como un niño pequeño mientras las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaban a fluir libremente. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué hizo esa bruja ahora? Preguntó con voz llena de preocupación y rabia. Trató de matarme, Eloísa, susurré contra su hombro. Marlene planeó asesinarme para cobrar un seguro. Contrató a un hombre para hacerlo. Si él no hubiera cambiado de opinión en el último momento, yo estaría muerto. Sentí como el cuerpo de mi hermana se tensaba. Maldita desgraciada, dijo con voz temblando de furia. Siempre supe que era mala, pero esto es, no tengo palabras. Gracias a Dios estás vivo. Gracias a Dios. Me apartó para mirarme a los ojos. Escúchame bien, Joaquín. Vas a venir a mi casa ahora mismo. Vas a quedarte el tiempo que necesites. Y nunca, nunca más vas a dudar de tu valor como persona. Esa mujer no te merecía. Nunca te mereció. Te usó, te maltrató y finalmente trató de matarte. Pero sobreviviste. Y ahora vas a reconstruir tu vida. ¿Me escuchas? Asentí débilmente, sin estar seguro de creerle, pero necesitando desesperadamente su certeza. Eloísa me llevó a su casa esa noche. Vivía en un departamento pequeño, pero acogedor en la zona sur de la ciudad. Estaba divorciada hacía 10 años y vivía sola con sus 2 gatos, Max y Luna. Me preparó té de manzanilla, me obligó a comer aunque yo insistía que no tenía hambre, y me instaló en su habitación de huéspedes que olía a lavanda y limpieza. Me acosté en esa cama extraña, mirando el techo desconocido, y no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de Marlene y Enrique inconscientes en esas camillas, veía los mensajes planeando mi muerte, escuchaba las palabras de Enrique describiendo exactamente cómo iban a asesinarme. Mi cerebro repetía la pesadilla una y otra vez sin darme descanso. A las 3 de la madrugada me levanté y fui a la sala. Eloísa estaba ahí, despierta también, tomando té en la oscuridad. Me vio y simplemente señaló el sillón junto a ella. Me senté sin decir palabra. Ella tampoco habló. Solo estuvimos ahí, en silencio cómodo, 2 hermanos que habían sobrevivido a infancias difíciles, a padres ausentes, a matrimonios destructivos, y que ahora se acompañaban en el dolor sin necesidad de palabras vacías. No puedo creer que desperdicié 18 años con ella,
dije finalmente cuando el silencio se volvió demasiado pesado. No los desperdiciaste, respondió Eloísa con voz firme. Viviste, sobreviviste, hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías. No eres adivino, Joaquín. No podía saber que ella era capaz de algo así. Nadie podría haberlo sabido. Pero hubo señales, argumenté sintiendo la familiar oleada de culpa. Tantas señales. Su frialdad, sus gastos inexplicables, sus salidas constantes, su teléfono que escondía. Yo sabía que algo andaba mal, pero tenía demasiado miedo de enfrentarlo. ¿Y sabes por qué tenías miedo?, preguntó mi hermana mirándome directamente. Porque ella te había condicionado durante años a dudar de ti mismo, a sentirte insuficiente, a creer que eras afortunado de que alguien como ella se quedara contigo. Eso es abuso psicológico, hermano. Te lavó el cerebro tan completamente que preferías vivir en negación que arriesgarte a perderla. Pero no era amor. Era miedo. Y eso no es culpa tuya. Es culpa de ella. Sus palabras penetraron algo profundo en mi pecho. Tenía razón. Había vivido tanto tiempo bajo el control emocional de Marlene que había olvidado quién era yo antes de ella. Había olvidado que merecía respeto, afecto, consideración básica. Me había convertido en una sombra de mí mismo, existiendo solamente para servir y complacer, esperando migajas de aprobación que nunca llegaban. Mañana tienes que ir a dar tu declaración formal, dijo Eloísa. Yo voy contigo. No vas a enfrentar esto solo. Y después vamos a hablar con un abogado. Necesitas divorciarte de esa mujer lo antes posible. Necesitas proteger tus bienes, tu pensión, todo. Ella no merece un solo centavo de lo que trabajaste. Asentí agradecido. No sé qué haría sin ti, Eloísa. Nunca tendrás que saberlo, respondió tomando mi mano arrugada entre las suyas. Somos familia. Y la familia verdadera no te abandona cuando las cosas se ponen difíciles. No como esa víbora. Finalmente logré dormir un par de horas antes del amanecer. Cuando desperté, Eloísa ya había preparado café y había llamado a su trabajo diciendo que tomaría el día libre. Desayunamos en silencio, pan tostado con mantequilla y huevos revueltos que mi estómago apenas toleraba. A las 9 de la mañana sonó mi teléfono. Era el oficial Mauricio. Señor Joaquín, buenos días. Necesito informarle que Marlene despertó hace aproximadamente una hora. Está consciente y orientada. Los médicos dicen que no hay daño neurológico permanente. Ya fue formalmente arrestada y se le leyeron sus cargos. ¿Puede venir al hospital alrededor de las 11 para su declaración formal? Ahí estaré, respondí con voz más firme de lo que me sentía. También quiero que sepa que ella está pidiendo hablar con usted. Dice que necesita explicarle algunas cosas. No tiene obligación de verla si no quiere. Es completamente su decisión. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de terror y curiosidad. Parte de mí quería verla, necesitaba escuchar qué posible explicación podría dar para intentar asesinar a su propio esposo. Pero otra parte sabía que cualquier cosa que dijera sería manipulación, más mentiras diseñadas para controlarme incluso ahora cuando estaba atrapada. ¿Qué te dijo?, preguntó Eloísa observándome cuidadosamente. Marlene despertó. ¿Quiere hablar conmigo? Los ojos de mi hermana se entrecerraron peligrosamente. Ni se te ocurra, Joaquín. Esa mujer es venenosa. Va a tratar de manipularte otra vez. Va a llorar, va a suplicar, va a inventar excusas. No caigas en su trampa. Lo sé, dije. Lo sé. Pero creo que necesito verla. Necesito cerrar este capítulo completamente. Necesito mirarla a los ojos y decirle que ya no tiene poder sobre mí. Eloísa suspiró profundamente. Está bien. Pero yo voy contigo. Y si siento que te está manipulando, te saco de ahí inmediatamente. ¿Entendido? Llegamos al hospital a las 11 en punto. Mauricio nos estaba esperando en la entrada con otro oficial más joven. Señor Joaquín, señora, bienvenidos. Antes de que vea a su esposa, necesito que firme algunos documentos y escuche instrucciones importantes. La conversación será monitoreada y grabada. Cualquier cosa que ella diga puede y será usada como evidencia. Usted no puede tocarla físicamente. Habrá un oficial presente en todo momento. Si en algún punto se siente amenazado o incómodo, dígalo inmediatamente y terminamos la conversación. ¿Está claro? Perfectamente claro, respondí. Me guiaron por pasillos que ya me eran dolorosamente familiares hasta llegar a una habitación privada con un guardia en la puerta. Adentro, esposada a la cama del hospital, estaba Marlene.
Se veía terrible. Su cabello era un desastre, su rostro pálido y demacrado, moretones oscuros decorando su cuello y brazos. Pero sus ojos, cuando me vieron entrar, seguían siendo los mismos. Calculadores. Fríos. Buscando el ángulo perfecto para atacar. Joaquín, susurró con voz débil que seguramente había practicado. Gracias por venir. Necesitaba verte. Eloísa se quedó junto a la puerta con los brazos cruzados, fulminando a Marlene con la mirada. Mauricio se paró al otro lado de la cama con su libreta. Yo me acerqué lentamente, manteniéndome a una distancia segura. ¿Qué quieres, Marlene?, pregunté con voz plana, vacía de emoción. Necesito que entiendas, comenzó ella con lágrimas que parecían sorprendentemente reales comenzando a rodar por sus mejillas. Nada de esto era real. Enrique me manipuló. Él fue quien planeó todo. Yo solo seguí el juego porque tenía miedo de él. Me amenazó, me dijo que si no cooperaba te haría daño de todas formas. Yo estaba tratando de protegerte. La audacia de la mentira me dejó sin aliento. Incluso ahora, con toda la evidencia en su contra, con los mensajes, las transferencias de dinero, los testimonios, ella seguía intentando retorcer la historia para hacerse la víctima. Me reí. No pude evitarlo. Una risa amarga, rota, salió de mi garganta. ¿Protegerme? ¿Me estás diciendo que contrataste a un hombre para asesinarme, que falsificaste mi firma en una póliza de seguro, que robaste de nuestro dinero para pagarle, que planeaste cada detalle de mi muerte durante meses, todo para protegerme? El rostro de Marlene cambió. Las lágrimas se secaron instantáneamente. Su expresión se endureció. Ahí estaba. La verdadera Marlene. La máscara finalmente había caído completamente. Tú no entiendes nada, dijo con voz llena de veneno. Desperdicié los mejores años de mi vida contigo. ¿Sabes lo que es estar casada con un hombre mediocre, aburrido, que nunca tuvo ambición real? ¿Que nunca me dio la vida que merecía? Trabajabas y trabajabas, pero seguíamos siendo pobres. Nunca tuvimos la casa bonita, los viajes al extranjero, los lujos que mis amigas tenían. Me avergonzaba de ti, Joaquín. Me avergonzaba cada vez que tenía que presentarte a alguien. Sus palabras eran cuchillos afilados diseñados para destrozarme como siempre lo habían hecho. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez ya no dolían de la misma manera. Porque finalmente podía verla con claridad absoluta. No era una mujer insatisfecha atrapada en un matrimonio difícil. Era una persona fundamentalmente rota, incapaz de amar a nadie más que a sí misma, dispuesta a destruir vidas para conseguir lo que quería. Entonces debiste haberme dejado, dije con voz calmada que me sorprendió a mí mismo. Si era tan terrible estar conmigo, si te avergonzaba tanto, pudiste haberte divorciado en cualquier momento. Pero no lo hiciste, porque yo era útil. Porque trabajaba como esclavo para mantenerte cómoda mientras tú gastabas mi dinero y planeabas mi muerte. No era suficiente dinero, escupió Marlene con desprecio absoluto. El divorcio me habría dado la mitad de nada. Pero tu muerte me habría dado $800,000. Suficiente para rehacer mi vida, para ser finalmente feliz, para tener lo que siempre debí tener. Mauricio escribía furiosamente. Cada palabra que salía de la boca de Marlene era evidencia adicional, clavos en el ataúd de su caso legal. Pero ella estaba tan consumida por su rabia, tan indignada por haber sido descubierta, que no le importaba. Quería herirme una última vez. Quería asegurarse de que yo supiera exactamente cuánto me había despreciado durante todos estos años. ¿Y Enrique?, pregunté. ¿Qué sentías realmente por él? Se rió amargamente. ¿Enrique? Era un idiota útil. Un hombre desesperado con problemas de dinero y autoestima baja. Fue fácil manipularlo. Le dije exactamente lo que necesitaba escuchar. Jugué el papel de mujer maltratada a la perfección, y él cayó como todos los hombres caen. Con promesas de amor y sexo puedes hacer que un hombre haga cualquier cosa. Pensé que tendría las agallas de completar el trabajo, pero resultó ser un cobarde al final. Si hubiera sabido que iba a traicionarme, lo habría eliminado desde el principio. Entonces admites que planeaste asesinar a tu esposo, dijo Mauricio levantando la vista de su libreta. Por favor, continúa. Esto está siendo grabado. Marlene finalmente pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. Su expresión cambió, tratando de retroceder. Yo, no quise decir, estoy confundida por los medicamentos, no sé lo que estoy diciendo. Pero era demasiado tarde. Las palabras ya habían sido pronunciadas, grabadas, documentadas.
Eloísa dio un paso adelante desde su lugar junto a la puerta, con ojos llenos de furia contenida. Escúchame bien, víbora, dijo mi hermana con voz baja y peligrosa. Pasarás el resto de tu miserable vida en prisión. Y cada día que estés ahí quiero que recuerdes que todo esto fue tu culpa. No de Joaquín. No de nadie más. Tuya. Porque eres una persona malvada, egoísta, que destruye todo lo que toca. Y ahora finalmente pagarás por ello. Marlene le lanzó una mirada de odio puro. Tú siempre me odiaste. Siempre trataste de alejar a Joaquín de mí. Esto te hace feliz, ¿verdad? Verme destruida. No, respondió Eloísa fríamente. No me hace feliz. Me hace triste que mi hermano desperdiciara años de su vida con alguien tan podrido por dentro. Pero me alivia saber que finalmente está libre de ti. Me acerqué un paso más a la cama donde Marlene estaba esposada. La miré directamente a los ojos, esos ojos que alguna vez me hicieron sentir amor y que ahora solo me provocaban lástima. Quiero que sepas algo, Marlene. Durante años me hiciste creer que yo no era suficiente, que era mediocre, aburrido, vergonzoso. Me hiciste sentir que tenía suerte de que te quedaras conmigo a pesar de mis defectos. Trabajé hasta destruir mi salud tratando de hacerte feliz, de darte todo lo que pedías, creyendo que eventualmente me verías con amor. Pero ahora entiendo la verdad. Hice una pausa, saboreando las palabras que estaba a punto de decir. El problema nunca fui yo. Fuiste tú. Eres tú quien es incapaz de amar, de apreciar, de sentir gratitud genuina. Eres tú quien está rota por dentro. Y ahora vas a pagar por eso. Vas a pasar décadas en una celda, envejeciendo sola, sin lujos, sin comodidades, sin nadie que te sirva. Y yo voy a ser libre. Voy a reconstruir mi vida. Voy a encontrar paz. Y eventualmente voy a ser feliz de una forma que tú nunca podrás entender. El rostro de Marlene se contorsionó en una mueca de rabia impotente. Me escupió. Literalmente me escupió. La saliva me dio en la mejilla. El guardia se movió inmediatamente para contenerla, aunque las esposas ya la mantenían en su lugar. Mauricio cerró su libreta con expresión satisfecha. Creo que hemos terminado aquí, dijo. Señor Joaquín, puede retirarse. Tenemos más que suficiente evidencia. Me limpié la mejilla con dignidad y me di vuelta para salir. Detrás de mí escuché a Marlene gritando obscenidades, amenazas, insultos diseñados para lastimarme una última vez. Pero ya no me afectaban. Cada paso que daba alejándome de esa habitación era un paso hacia la libertad. Cada palabra venenosa que ella lanzaba solo cavaba su tumba legal más profundamente. Eloísa me tomó del brazo mientras caminábamos por el pasillo. Estoy orgullosa de ti, hermano. Le dijiste exactamente lo que necesitaba escuchar. Y lo más importante, creo que finalmente tú también lo escuchaste. Tenía razón. Por primera vez en años, quizás décadas, sentía algo parecido a claridad. Como si una niebla espesa que había estado cubriendo mi mente finalmente se hubiera disipado. Marlene no tenía poder sobre mí. Nunca más lo tendría. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Di mi declaración formal completa que tomó casi 4 horas. Respondí cada pregunta con honestidad brutal, describiendo años de abuso emocional, manipulación, negligencia. El fiscal, un hombre serio de unos 40 años llamado Lisandro, me aseguró que el caso contra Marlene era sólido como una roca. Tenemos los mensajes, las transferencias bancarias, el testimonio de Enrique, las cámaras de seguridad, su propia confesión grabada de hace 2 días, me explicó. Ella va a ser acusada de conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, intento de homicidio contra Enrique Maldonado, y posiblemente otros cargos adicionales. Con toda esta evidencia, el juicio será relativamente corto. Mi estimado es que recibirá entre 25 y 30 años de prisión. ¿Y Enrique? Pregunté. Él está cooperando completamente, respondió Lisandro. Su testimonio es crucial. También enfrenta cargos serios, obviamente, pero dado que se echó para atrás antes de cometer el asesinato y que está testificando contra la organizadora principal del plan, probablemente recibirá una sentencia reducida. Tal vez 10 a 15 años en lugar de cadena perpetua. Me sorprendió descubrir que sentía algo de alivio al escuchar eso. Enrique había sido manipulado también, de una manera diferente pero real. Había sido lo suficientemente débil como para ser usado, pero al final había encontrado algo de humanidad. No lo perdonaba, probablemente nunca podría, pero tampoco deseaba que pagara el mismo precio que Marlene. Mi abogado de divorcios, recomendado por Eloísa,
Era una mujer eficiente llamada Amalia que no perdió tiempo. Dado el intento de asesinato documentado, el divorcio será expedito, me explicó. Marlene no tiene derecho a nada. De hecho, usted podría demandarla civilmente por daños emocionales y el costo de terapia que definitivamente va a necesitar. Vamos a asegurarnos de que no vea un centavo de su pensión, sus ahorros, nada. 3 semanas después del incidente, me encontré sentado en la oficina de Amalia firmando los papeles de divorcio. Mi matrimonio de 18 años terminaba con una firma en tinta negra sobre papel blanco. Debería haber sentido algo, tristeza tal vez, o nostalgia por lo que pudo haber sido. Pero solo sentía un inmenso alivio. Como si hubiera estado cargando un peso de 100 kilos durante años y finalmente pudiera dejarlo caer. Diana, la enfermera que me había ayudado esa noche terrible en el hospital, me llamó una tarde. Había estado pensando en usted, dijo con voz cálida. Quería saber cómo estaba procesando todo. Sé que eventos traumáticos como este pueden tener efectos duraderos. ¿Ha considerado buscar terapia? Honestamente no, admití. He estado tan ocupado con asuntos legales que no he pensado en mi salud mental. Debería, dijo gentilmente. Lo que vivió fue un trauma severo. Años de abuso emocional seguidos por un intento de asesinato. Nadie procesa eso solo. Tengo el contacto de una excelente terapeuta especializada en trauma y abuso. ¿Puedo enviárselo? Acepté la recomendación de Diana y comencé terapia 2 semanas después. La doctora Iris era una mujer de unos 50 años, con ojos amables y una manera de hablar que te hacía sentir seguro de compartir tus pensamientos más oscuros. Durante nuestras primeras sesiones apenas pude hablar sin llorar. Todo el dolor que había estado reprimiendo durante años finalmente encontraba salida. Hablamos de mi infancia, de cómo había aprendido a ser complaciente para evitar conflictos, de cómo Marlene había explotado exactamente esas debilidades para controlarme. Usted no tiene la culpa de lo que ella hizo, me repetía la doctora Iris una y otra vez. Los abusadores son expertos en encontrar a personas empáticas, trabajadoras, leales, y convertir esas virtudes en cadenas. Usted no era débil por quedarse. Estaba siendo manipulado sistemáticamente por alguien que sabía exactamente qué botones presionar. Poco a poco, sesión tras sesión, comencé a reconstruir mi sentido de valor propio. Empecé a ver mi historia no como la de un tonto que fue engañado, sino como la de un sobreviviente que había soportado años de abuso y vivido para contarlo. Comencé a perdonarme por no haber visto las señales más temprano, por haber creído en las mentiras, por haber trabajado tan duro tratando de ganar amor que nunca estuvo disponible. Diana me llamaba regularmente para ver cómo estaba. Sus llamadas siempre me alegraban el día. Había algo reconfortante en su voz, en su genuina preocupación. Una tarde me invitó a tomar café. Solo como amigos, aclaró rápidamente. Sé que está pasando por mucho y pensé que tal vez le haría bien hablar con alguien fuera del contexto legal o terapéutico. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del hospital. Ella llegó con su uniforme todavía puesto. Acababa de terminar su turno. Ordenamos café y pastel de chocolate, y por primera vez en semanas me encontré riendo genuinamente mientras ella me contaba historias divertidas del hospital, pacientes excéntricos, doctores con egos inflados, situaciones absurdas que solo pueden pasar en emergencias. ¿Sabe qué es lo más triste?, le dije en un momento de honestidad. No puedo recordar la última vez que Marlene y yo tuvimos una conversación así, ligera, divertida, sin tensión. Creo que nunca la tuvimos. Cada interacción era transaccional o conflictiva. Diana me miró con ojos llenos de comprensión. Eso debe haber sido increíblemente solitario. Lo fue, admití. Estaba casado y me sentía más solo que nunca. Ahora estoy técnicamente solo y me siento más acompañado que en años. Ella sonrió. Eso es porque finalmente está rodeado de personas que lo valoran de verdad. Su hermana, su terapeuta, sus amigos. Personas que lo ven y aprecian por quien es. ¿Y tú?, pregunté antes de poder detenerme. ¿Tú me ves? Se sonrojó ligeramente pero sostuvo mi mirada. Sí, Joaquín. Lo veo. Veo a un hombre bueno que merece mucho más de lo que recibió. Un hombre que está reconstruyéndose con valentía. Y me alegra poder ser parte de ese proceso, aunque sea en un pequeño papel. Algo cálido se expandió en mi pecho. No era amor, todavía no. Era demasiado pronto para eso. Pero era esperanza. La posibilidad de que quizás, eventualmente, podría volver a confiar en alguien. Podría volver a sentir afecto genuino sin miedo constante de ser usado o traicionado.
El juicio de Marlene comenzó 4 meses después del incidente. El fiscal Lisandro había hecho un trabajo meticuloso construyendo el caso. Yo tuve que testificar, lo cual fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Marlene estaba ahí, vestida con un traje gris sobrio que probablemente su abogado le había aconsejado usar para verse menos amenazante, mirándome con una expresión que intentaba ser de arrepentimiento pero que no alcanzaba sus ojos fríos. Describí ante el juez y el jurado años de maltrato emocional. Los gastos inexplicables, las salidas constantes, el desprecio con el que me trataba, como me había hecho sentir menos que humano. Describí el día que recibí la llamada del hospital, mi terror al llegar, la devastación de descubrir la verdad. Mi voz se quebró varias veces pero continué. Necesitaba que todos supieran exactamente quién era Marlene. Enrique también testificó. Se veía demacrado, envejecido más allá de sus 46 años. Admitió su culpa completamente, describió cómo Marlene lo había manipulado, las mentiras que le había contado sobre mí, cómo había pintado un retrato falso de un matrimonio abusivo para convertirlo en su arma. Cuando terminó, había lágrimas rodando por su rostro. Lo siento, susurró mirándome directamente. Lo siento infinitamente. El abogado de Marlene intentó argumentar que ella también había sido víctima, que Enrique la había manipulado, que las drogas en su sistema habían afectado su juicio. Pero la evidencia era abrumadora. Los mensajes que claramente mostraban que ella era la organizadora. Las transferencias de dinero que ella había hecho. La póliza de seguro falsificada con mi firma. Su propia confesión grabada en el hospital donde admitía todo con desprecio absoluto. El jurado deliberó menos de 3 horas. Cuando regresaron, el capataz se puso de pie y leyó el veredicto: culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado, culpable de fraude de seguros, culpable de intento de homicidio, culpable en todos los cargos. Marlene no mostró emoción cuando escuchó las palabras. Simplemente se quedó sentada, mirando al frente, como si esto le estuviera pasando a otra persona. Pero cuando el juez anunció la sentencia, 28 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 20, vi algo en su rostro. No arrepentimiento, no tristeza, solo rabia. Rabia porque su plan había fallado. Rabia porque finalmente enfrentaba consecuencias reales. Salí de la corte sintiendo como si un capítulo horrible de mi vida finalmente hubiera terminado. Eloísa me abrazó fuertemente afuera del edificio. Se acabó, hermano. Finalmente se acabó. Ella no puede lastimarte nunca más. Diana estaba ahí también, había venido a apoyarme aunque no tenía obligación. Me dio un abrazo rápido y me susurró al oído: estoy orgullosa de usted. Fue muy valiente. Esa noche Eloísa organizó una pequeña cena en su casa. Invitó a algunos amigos cercanos, a la doctora Iris, mi terapeuta que se había convertido en algo parecido a una amiga, y a Diana. Fue extraño estar rodeado de personas que genuinamente disfrutaban mi compañía, que reían con mis comentarios, que me trataban como si importara. Había olvidado cómo se sentía eso. En algún momento de la noche me encontré en el balcón de Eloísa, mirando las luces de la ciudad, respirando aire fresco. Diana salió a acompañarme, trayendo 2 copas de vino tinto. Brindamos en silencio. ¿En qué piensa?, preguntó ella después de un momento. En que tengo 63 años, respondí honestamente. Desperdicié casi 2 décadas con la persona equivocada. A veces me pregunto si es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si todavía hay tiempo para ser feliz. Diana me miró con esos ojos cálidos que me hacían sentir visto de verdad. Joaquín, la vida no termina a los 63. Mi padre encontró el amor de su vida a los 70, después de enviudar. Se casaron y tuvieron 10 años maravillosos antes de que él falleciera. 10 años de felicidad pura que nunca pensó que tendría. Usted tiene tiempo. Tiene años por delante. Y ahora que está libre, puede usarlos para construir la vida que siempre mereció. ¿Y tú crees que yo merezco ser feliz?, pregunté, todavía luchando con esa creencia fundamental. No solo lo creo, dijo con convicción. Lo sé. Y algún día usted también lo sabrá. Nos quedamos ahí en silencio cómodo, bebiendo vino, mirando la ciudad, 2 personas que habían encontrado conexión en las circunstancias más inesperadas. No sabía qué depararía el futuro. No sabía si Diana y yo nos convertiríamos en algo más que amigos. No sabía cómo sería reconstruir mi vida desde cero a esta edad. Pero por primera vez en años, sentía algo parecido a esperanza. Sentía que quizás, solo quizás,
los mejores años de mi vida todavía estaban por venir. Volví a trabajar como conductor de aplicativo, pero con límites nuevos. Solo 8 horas al día. Ningún turno de madrugada. Tiempo para mí, para terapia, para amigos, para vivir en lugar de simplemente existir. El dinero era menos, pero era suficiente. Y más importante, yo era más feliz. Un año después del juicio, mi vida era irreconocible comparada con lo que había sido. Me había mudado de la casa que compartí con Marlene a un pequeño departamento de 2 habitaciones cerca del de Eloísa. Era modesto pero era mío, decorado con mis propias elecciones, lleno de luz natural y plantas que Diana me había ayudado a elegir. Cada mañana me despertaba sin ese peso asfixiante en el pecho que había cargado durante años. Cada noche me dormía en paz, sin temer el próximo comentario cruel o la próxima demanda imposible. La terapia con la doctora Iris había sido transformadora. Había aprendido a reconocer patrones de manipulación, a establecer límites saludables, a valorarme sin necesitar validación externa constante. Había trabajado a través del trauma, del dolor, de la traición. No estaba completamente curado, probablemente nunca lo estaría del todo, pero estaba sanando. Y eso era suficiente. Diana y yo nos habíamos vuelto increíblemente cercanos. Lo que comenzó como amistad había florecido lentamente en algo más profundo. Ella era paciente con mis miedos, comprensiva con mis inseguridades, gentil cuando los recuerdos oscuros me abrumaban. No apuraba nada, no exigía más de lo que yo podía dar. Simplemente estaba ahí, consistente y cálida, mostrándome día tras día cómo se veía el amor real. Una tarde de sábado, 6 meses después de que me mudara a mi nuevo departamento, Diana vino a visitarme. Habíamos planeado cocinar juntos, algo que se había convertido en una tradición semanal. Ella trajo ingredientes para hacer pasta casera, yo había comprado vino y había puesto música suave de fondo. Mientras cocinábamos, riendo de nuestros errores, salpicando harina por todas partes, me di cuenta de algo, era completamente feliz en ese momento. No estaba esperando que algo malo sucediera. No estaba preocupado por hacer algo mal. Solo estaba presente, disfrutando la compañía de alguien que genuinamente disfrutaba la mía. Después de cenar, nos sentamos en el sillón con nuestras copas de vino. Diana estaba acurrucada a mi lado, su cabeza apoyada en mi hombro. Joaquín, dijo suavemente, necesito decirte algo. Mi corazón dio un vuelco de miedo instintivo. ¿Qué pasa? Levantó la cabeza para mirarme a los ojos. No es nada malo, prometió viendo mi expresión. Es solo que, bueno, he estado pensando mucho sobre nosotros. Sobre lo que somos, lo que podríamos ser. Y necesito que sepas que no tengo prisa. Sé que estás sanando todavía. Sé que necesitas tiempo. Pero también necesito que sepas que te amo, Joaquín. Te amo por quien eres, no por lo que puedas darme o hacer por mí. Y estaré aquí el tiempo que necesites para estar listo para escuchar eso. Las lágrimas llenaron mis ojos. Nadie me había dicho esas palabras con sinceridad genuina en más tiempo del que podía recordar. Yo también te amo, Diana, susurré. Me aterra decirlo, me aterra creerlo, pero es verdad. No sé cómo ser bueno en esto todavía. No sé cómo ser pareja de alguien sin perderme a mí mismo en el proceso. Pero quiero intentarlo. Contigo, quiero intentarlo. Ella sonrió con lágrimas propias brillando en sus ojos. Entonces lo intentaremos juntos. Paso a paso. Sin prisa. Y cuando sientas miedo, me lo dices. Cuando necesites espacio, me lo dices. Esto no será como antes. Esto será diferente porque ambos elegimos que sea diferente. La besé entonces, suave y lentamente, y fue como si todas las partes rotas dentro de mí comenzaran a realinearse. No era magia instantánea. No curaba décadas de daño con un solo momento. Pero era un comienzo. Era esperanza hecha real. Los meses siguientes fueron los más felices de mi vida. Diana y yo tomamos las cosas con calma, construyendo una relación basada en comunicación honesta, respeto mutuo y afecto genuino. Ella nunca me hizo sentir menos que suficiente. Yo nunca tuve que adivinar qué estaba pensando o sintiendo porque me lo decía directamente. Era refrescante, aterrador a veces en su simplicidad, pero hermoso. Eloísa estaba encantada con la relación. Finalmente encontraste a alguien que te merece, me decía constantemente. Diana es exactamente el tipo de persona que necesitabas en tu vida. Alguien que te ve, te valora y te ama sin condiciones. Mi trabajo como conductor también había encontrado nuevo significado. Ya no era solo una forma de sobrevivir.
Era una manera de conocer personas, de escuchar historias, de conectar con mi ciudad. Mis pasajeros a menudo se sorprendían de lo conversador y amable que era. Recibía excelentes calificaciones y propinas generosas. Me sentía valorado, útil, visto. Recibí una carta de Enrique desde la prisión. Había sido sentenciado a 12 años después de su cooperación completa con el caso contra Marlene. En la carta me pedía perdón otra vez, pero esta vez con más profundidad, más comprensión real de lo que casi había hecho. Escribió sobre su propia terapia en prisión, sobre cómo estaba trabajando para entender cómo había sido tan fácilmente manipulado. No esperaba mi perdón, escribió, pero quería que supiera que pasaba cada día agradecido de que su conciencia hubiera despertado a tiempo. Le respondí, no con perdón completo, todavía no podía llegar ahí, pero con reconocimiento de su arrepentimiento genuino y esperanza de que usara su tiempo en prisión para convertirse en mejor persona. Le conté brevemente sobre mi nueva vida, sobre Diana, sobre mi sanación. Marlene, por otro lado, nunca mostró un ápice de remordimiento. Según Mauricio, quien ocasionalmente me actualizaba, ella seguía culpando a todos menos a sí misma por su situación. Había intentado apelar su sentencia múltiples veces sin éxito. Era, según todos los reportes, exactamente la misma persona que siempre había sido. Ya no pensaba en ella frecuentemente. Ocasionalmente aparecía en mis pensamientos, pero ya no tenía poder emocional sobre mí. Era simplemente alguien que había estado en mi vida y ya no estaba. Un capítulo cerrado, archivado, superado. En mi cumpleaños número 65, Diana organizó una fiesta sorpresa. Invitó a Eloísa, a la doctora Iris, a varios amigos nuevos que había hecho en el último año. Cuando llegué a mi departamento esperando una noche tranquila y encontré mi sala llena de personas gritando sorpresa, me quedé sin palabras. Había globos, decoraciones, una mesa llena de comida. Había un pastel enorme de chocolate que Eloísa había horneado. Había risas, música, alegría pura. Mientras todos cantaban feliz cumpleaños y yo soplaba las velas, cerré los ojos y pedí un deseo. Pedí más días como este. Más momentos rodeado de personas que me amaban genuinamente. Más tiempo con Diana, cuya mano sostenía mientras cortaba el pastel. Esa noche, después de que todos se fueron, Diana y yo nos quedamos en el balcón mirando las estrellas. Gracias, le dije simplemente. Por todo. Por verme. Por amarme. Por mostrarme que todavía era posible ser feliz. Ella besó mi mejilla arrugada con ternura infinita. Gracias a ti por dejarme entrar. Por ser valiente suficiente para intentarlo otra vez. ¿Sabes qué es lo más extraño? Le dije pensativamente. Marlene quería que yo muriera para poder tener una vida mejor. Pero su plan falló, y ahora ella está en prisión mientras yo estoy aquí, más vivo de lo que he estado en décadas. Es como si el universo supiera exactamente lo que cada uno de nosotros merecía. El karma es real, respondió Diana con una sonrisa. Y tú merecías esto. Una segunda oportunidad. Una vida real. Amor verdadero. Me quedé pensando en todo el camino recorrido. La llamada de pánico del hospital. El descubrimiento devastador de la traición. Los meses de dolor procesando años de abuso. El juicio. La sentencia. Y luego, lenta pero inevitablemente, la sanación. El crecimiento. El redescubrimiento de quién era yo sin la sombra tóxica de Marlene oscureciendo cada aspecto de mi existencia. A mis 65 años, cuando muchas personas piensan que sus vidas están básicamente terminadas, yo estaba comenzando de verdad. Tenía amor. Tenía familia. Tenía amigos. Tenía propósito. Tenía paz. Y eso, me di cuenta mientras abrazaba a Diana bajo el cielo estrellado, era más valioso que cualquier cantidad de dinero. Ella había intentado matarme para obtener $800,000 y una vida de lujos. Pero al fallar su plan, me había dado algo infinitamente más precioso, mi libertad, mi dignidad y la oportunidad de descubrir qué significaba realmente vivir. La vida tiene una forma extraña de equilibrarse. El mal no siempre gana. Los buenos no siempre terminan últimos. Y a veces, la justicia no es solo poética sino real, tangible, satisfactoria. Marlene pasaría las próximas décadas en una celda pequeña, envejeciendo sola, sin lujos, cosechando exactamente lo que sembró. Y yo pasaría mis años dorados rodeado de amor, construyendo memorias nuevas, viviendo finalmente la vida que siempre debía haber tenido. Al final, sobreviví. No solo sobreviví, prosperé. Y esa era la mejor venganza posible. Vivir bien. Ser feliz.
Demostrar que ni siquiera la traición más profunda puede destruir a una persona que se niega a ser destruida. Esta es mi historia. Y aunque comenzó con terror y dolor, termina con esperanza y amor. Y eso lo hace todo valer la pena.